A continuación interviene la doctora Diana Rodríguez Franco, subdirectora de Justicia. Señora Presidenta, honorables magistrados, señores y señoras, agradezco su invitación a participar en esta importante audiencia. Consideramos que el problema jurídico al que se enfrenta esta honorable Corte y que aborda los puntos presentados en el auto y en el debate del día de hoy es el siguiente. Es constitucional y conveniente reactivar el programa de erradicación de cultivos ilícitos por medio de aspersión aérea con glifosato, dadas las condiciones establecidas en la sentencia 236 de 2017, la garantía de los derechos de las poblaciones en lugares con cultivos de coca como el caso de los habitantes de Novita y el contexto de posacuerdo. En los próximos 10 minutos argumentaré que no es constitucional ni conveniente reactivar las aspersiones aéreas con glifosato por 3 razones. Primero, el Gobierno no ha concluido el proceso decisorio siguiendo los requisitos de objetividad, imparcialidad y participación establecidos en la T-236. Por ende, no se cumplen los requisitos para reactivar la aspersión. Según la T-236, el programa de erradicación con glifosato solo se podrá reanudar cuando el Consejo Nacional de Estupefacientes haya realizado un proceso decisorio sobre el riesgo planteado por la actividad de erradicación y que ese proceso sea imparcial y riguroso técnica y científicamente. Este proceso decisorio incluye a grandes rasgos las investigaciones científicas sobre ausencia del daño, un proceso de quejas y una regulación con proceso de revisión permanente, todos acompañados de un proceso participativo. Esto no se ha hecho, pero incluso en caso de que se haya avanzado en alguno de estos 3 componentes, aún no se ha publicado ni tampoco ha garantizado la participación, que es algo que ordena específicamente la aspersiones ese es mi argumento 2, porque las 3 circunstancias que motivaron la aplicación del principio de precaución en la sentencia 236 persisten. Incluso hay 9 evidencias científicas de riesgos para la salud y el medio ambiente que muestran que esto se ha agudizado. Entonces, rápidamente voy a abordar esas 3 condiciones. La primera condición para aplicar el principio de precaución es que exista un riesgo plausible de que una actividad humana, como la aspersión con glifosato, pueda generar un daño y que ese riesgo tenga bases científicas. Los estudios nacionales, internacionales y autoridades de salud que detallamos en el texto entregado a la Corte, pero al cual también se ha hecho bastante referencia el día de hoy, coinciden en que el glifosato causa daño ocular, dermatológico, oncológico y tiene efectos abortivos. Asimismo, han señalado daños al medio ambiente, en especial a las fuentes hídricas y a los animales, entre ellos las abejas, algo que preguntaba la magistrada Fajardo hoy. Y la segunda condición es que no se trate de cualquier tipo de daño, sino que sea un daño inaceptable. Y en este caso es inaceptable por múltiples razones. Primero, es un daño sobre la salud humana que incluye cáncer, lesiones dermatológicas, oftalmológicas y abortos. Segundo, el daño recae sobre comunidades de especial protección constitucional, incluyendo pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y niños. Tercero, los municipios con cultivos tienen poco acceso a servicios de salud y el caso de Novita es un ejemplo que no tiene puesto de salud. Cuarto, la fumigación aérea es una forma indiscriminada de aplicación de la sustancia, lo que implica que la población afectada no está en capacidad de tomar las precauciones del caso. Y quinto, a esto se suman los impactos ambientales, pues la sustancia afecta ecosistemas de especial importancia. Y el tercer requisito para aplicar el principio de precaución es que subsista la incertidumbre, pues no hay certeza sobre la probabilidad ni los mecanismos causales que podrían generar el daño. Y en este caso la incertidumbre persiste por 2 razones. Primero, porque los estudios miden los impactos de la exposición controlada con glifosato, no de la fumigación aérea.
Esto implica que corremos el riesgo de que la magnitud de los daños sea superior o haya incluso riesgos que no hayamos podido estudiar asociados a esa aspersión aérea. Segundo, la razón de incertidumbre es que los estudios difieren sobre la probabilidad y el peligro del daño cancerígeno, pero diferir sobre la probabilidad no desconoce la existencia del peligro de la sustancia, y ese es un punto central. En síntesis, tras revisar los 3 criterios y dado el cúmulo de evidencia, se debe seguir aplicando el principio de precaución, pues las autoridades no deben esperar a que haya certeza sobre cómo se produce el daño ni sobre la magnitud del mismo, sino que deben tomar medidas inmediatas para evitarlo, como de hecho lo han venido haciendo hasta el momento y como reconoce y ordena la sentencia. La tercera razón por la cual es inconstitucional e inconveniente reactivar la aspersión es porque la aspersión aérea es el método más costoso económicamente, menos efectivo en el mediano y largo plazo para reducir las hectáreas y además tiene los mayores efectos colaterales. Y el gobierno tiene alternativas que son menos costosas y más efectivas. Abordaré cada uno de estos puntos. El primero, frente a los costos, que fue una pregunta realizada hoy por el magistrado Linares. ¿Cuesta más una hectárea erradicada de manera aérea que a través del programa de sustitución? ¿De dónde viene esta afirmación? Viene de la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Presidencia de la República, que en respuesta a un derecho de petición presentado por la Cámara de Representantes en octubre de 2018, contestó que cuesta en promedio 72 millones de pesos la aspersión a una hectárea de coca. Mientras tanto, la misma respuesta por parte de Presidencia dice que el costo de erradicar esa misma hectárea vía sustitución es de 40 millones de pesos. Estamos diciendo que cuesta casi la mitad la sustitución versus la erradicación por fumigación. Entonces, el argumento que es menos costoso económicamente no es cierto, y así lo reconoció la propia Presidencia de la República en octubre de 2018 a la Cámara de Representantes. Segundo, frente a la efectividad, se defiende la erradicación aérea partiendo de la premisa que es una estrategia efectiva para reducir los cultivos, pero lo cierto es que nunca se ha probado esta hipótesis. Primer punto. La tasa de resiembra, hoy se mencionó la tasa de resiembra un par de veces, pero lo cierto es que la tasa de resiembra de la aspersión es más alta que la de sustitución. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, a corte de 2019, la tasa de resiembra de la aspersión es del 35%, la de sustitución es del 0,6%. Igualmente, un estudio de 2017 de Mejía y Camacho muestra que en promedio, para erradicar una hectárea, se deben asperjar 30, lo cual tampoco suena muy efectivo. Y tercero, frente a los efectos colaterales. La aspersión aérea es la alternativa con mayores riesgos y daños y, por lo tanto, mayores violaciones de derechos humanos. Para analizar este punto me voy a concentrar en detallar por qué la fumigación aérea con glifosato tiene riesgos agravados frente a la fumigación con esta misma sustancia en la agricultura comercial. Algunos argumentan que debido a que el glifosato se usa en la agricultura comercial, pues se debe también aceptar su uso en la aspersión aérea. Sin embargo, este argumento desconoce los siguientes hechos. Primero, cuando el glifosato se usa en la agricultura, sus efectos son asumidos y controlados por el usuario. En cambio, cuando se utiliza en la erradicación forzosa, estos efectos son impuestos, decirlo desde el aire, sin posibilidad de controlar. Segundo, la cantidad aplicada vía fumigación es en promedio 5 veces más que la sugerida en la etiqueta del producto de uso agrícola. Eso ya está reconocido y escrito en la sentencia 236. Y tercero, dado que se fumiga con avionetas que vuelan a 50 metros del suelo, la deriva que provoca el viento hace que la sustancia no solo afecte la coca, sino los cultivos de pan coger y las fuentes hídricas, perjudicando así todo el ecosistema, algo que no pasa en la agricultura comercial. Entonces, todo señala que la fumigación aérea presenta altos costos económicos, altos riesgos y baja efectividad en el mediano y largo plazo.
Y esto nos lleva a un último punto, que implica afrontar la pregunta hecha por la Corte sobre la capacidad actual del programa de sustitución o PENIS ante el contexto del aumento de los cultivos. Para responder a esta pregunta debemos tener en cuenta 3 puntos. Primero, el más reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con corte, como había dicho, a enero de 2019, reporta altas tasas de cumplimiento del programa de sustitución. Concretamente, reporta que hay un 94% de cumplimiento en la erradicación voluntaria de cultivos. Esto lo que demuestra es no solo voluntad, sino buena fe del campesinado de sustituir de manera voluntaria los cultivos. Segundo, sin embargo, y este es mi punto 2, tal como está ahora en el Plan Nacional de Desarrollo, los 40.000 millones destinados a la sustitución voluntaria de cultivos no alcanzarían a cubrir a todos los territorios necesitados, puesto que según los datos de la misma presidencia en el derecho de petición al que hice referencia, ese programa de sustitución voluntaria vale 2,9 billones de pesos por año. Y tercero, recordemos que la Corte, en la sentencia T080 de 2017, dijo que en el marco del deber del Estado por reducir los cultivos ilícitos, las políticas se deben suscribir, y abro comillas, a métodos de sustitución que, garantizando los derechos de las comunidades, resulten más efectivos para la eliminación de las plantaciones de uso ilícito en sus territorios, cierro comillas. Entonces, si como demostré anteriormente, la aspersión es el método menos efectivo en el mediano y largo plazo, y por otro lado, estamos viendo que la sustitución voluntaria está empezando a dar resultados que además garantizan los derechos de las comunidades, reactivar la aspersión aérea iría en contra de lo dicho por la propia Corte. Para concluir, entonces, y volver al problema jurídico inicial, no es constitucional ni conveniente reactivar la fumigación aérea con glifosato, porque primero, no se han cumplido las condiciones establecidas por la propia Corte para proteger la salud y el medio ambiente. Segundo, se han agudizado las condiciones por las cuales la Corte aplicó el principio de precaución en 2017. Y tercero, la evidencia muestra que existe una alternativa menos costosa económicamente, menos riesgosa para la salud y el medio ambiente y más efectiva en el mediano plazo y más respetuosa a las garantías constitucionales, que es la sustitución. Por lo tanto, lo constitucionalmente adecuado es mantener el principio de precaución, no reactivar la aspersión e impulsar la estrategia de sustitución voluntaria. Gracias.